Gemara en Masejet Berajot Lamet Alef Amud Bet, dice la Gemara que Haná, la esposa de Elcaná, no tenía hijos. Batomer Hashem Tzevakot le llamó a Kadosh Baruj Hu el Dios de los ejércitos. Amar Rabbi Elazar, Miyom Shebara Kadosh Baruj Hu et Olamo, Lo haya Adam Shekraó la Kadosh Baruj Hu Tzevakot. No hubo nadie en el mundo desde que se creó el mundo que le llamó a Hashem el Dios de los ejércitos. Achebat Haná, hasta que llegó Haná, Vekaratot Tzevakot, le llamó ejércitos. Así le llama a Kadosh Baruj Hu. Se ve que es una manera de dirigirse hacia Hashem muy especial. Que desde la creación del mundo hasta el tiempo de Haná, que pasaron aproximadamente 2600 años, nadie se dirigió a Boreolam diciéndole Hashem Tzevakot, el Dios de los ejércitos. ¿Qué le quiso decir Haná? Amra Haná, porque estaba ella sufriendo mucho, que su otra esposa de Elcaná tenía ella 10 hijos, Peniná, y ella no tenía ni uno. Y Peniná la motivaba a ella para que haga tefilá a Hashem. Le decía, ¿no fuiste al camión a dejar a tus hijos? ¿No hiciste cosas así? Que con eso ella se picaba y le hacía tefilá a Hashem. Amra Haná lifnei Kadosh Baruj Hu. Le dijo Haná, que no tenía hijos delante de Hashem, Ribono shel olam, mikol tziv'ei tzevakot, tzevaot shebarata be'olamecha. De todos los ejércitos que tienes en el mundo, tienes ángeles arriba y miles de millones de personas y criaturas y de todo lo que tienes. Kashe be'enecha shetiten li ben echad. ¿Te cuesta trabajo darme un hijo? ¿Por qué tanto te cuesta trabajo darme un hijo? Si tienes tantísimo, tienes en el cielo, en el mundo entero, tienes un ejército, arriba y abajo. Dame un hijo, ¿qué te estoy pidiendo? ¿Qué te quito? Dice la Gemara, Mashal lema davar domé, ¿a qué se parece? A un rey humano que hizo un banquete a sus siervos. Llegó un pobre y se paró en la puerta. Dice, ¿me pueden dar un pedazo de pan? Le dijeron, no le hicieron caso, no le dan nada. Se metió, Dahak, Venichnas etzel hamelech. Se metió entre las personas y llegó hasta arriba donde está el rey parado. Dijo, Adoní Hamelech, Señor mío, Mikol seudá she'asita, de todo este banquete que hay tanto, ensaladas y pescados y helados y pichones y carne y sopa y postres y de todo, y John Bar, de toda esa ciudad tan grande, ¿se te dificulta regalarme un pedazo de pan? Así termina la Gemara. Y las preguntas que queremos hacer son 2 y terminamos. Pregunta número 1. ¿Acaso tú crees que el motivo que Hashem no te manda hijos es porque Kashe be'enav, se le dificulta a Hashem darte algo de todos sus ejércitos que tiene? ¿Tú crees que el motivo es porque se le dificulta a Hashem Yitbaraj? Seguro no es así. Hay motivos que Hashem tiene. Muchas veces es para doblegar a la persona. Muchas veces es para perdonar avonot. Muchas veces Boreolam quiere la tefilá. Muchas veces Boreolam quiere la unión de la pareja. Hay muchas cuentas, heshbonot shamaim, por qué hay veces una persona se tarda. Pero tú crees que el motivo es porque se le dificulta a Hashem darte un hijo después de tener tantos ejércitos. Así se le habla a Hashem Yitbaraj. ¿Qué palabras son esas de Haná?
Y miren, Hashem nunca le reclamó a Haná. Y número 2, el concepto de ejemplos. Escuché de mi maestro Hamid Hades. ¿Para qué hay un ejemplo? Para entender mejor las cosas. Le karev el alev et ha'avana. Para acercar el concepto al corazón. ¿Qué tanto está difícil lo que está diciendo Haná? ¿Te cuesta tanto trabajo darme un hijo después de todos los ejércitos que tienes? Un ejemplo, había un rey que había una ciudad y le pidió un pedazo de pan. ¿Para qué necesitamos ejemplos? Es evidente y es claro el concepto. ¿Te cuesta trabajo? Me trajeron un ejemplo. Entró al banquete y no le hicieron caso. Fue y se metió y habló con el rey. ¿Qué, le cuesta trabajo dar un pedazo de pan? ¿Qué tanto ejemplo necesitamos? Sin ejemplos está súper entendido el concepto. Es sabido que cuando una persona hace tefilá normalmente, Akadosh Baruj Hu instituyó en su mundo que los ángeles reciben la tefilá y se la pasan a Boreola. Y así está escrito en la Gemara, el Masejet Shabbat, Yudbet Amudbet, y el Tosafot ahí dice que por eso no es bueno pedir sus necesidades en español o en arameo, porque los ángeles no entienden. Y por eso es mejor en hebreo y no en arameo. Y dice el Ra'avad en su libro Tamim Deim Siman Kuf Pedalet, lo trae Rabbi Akiva Eiger, el Masejet Shabbat Yud Bet Amud Bet. Eso, ¿cuándo llegan las tefilot con los ángeles para llevarlas para arriba? Dice, cuando una persona reza normal, pero cuando una persona reza con lágrimas, o cuando una persona hace un clamor a Boreolam, o cuando una persona reza con una concentración, una kavaná muy grande, la tefilá no pasa por los malajim. La tefilá pasa directamente con Hashem. Los malajim sí procede, no pasa, no merece que se la pasen. Y empieza toda una serie de acusaciones si la tefilá procede o no procede. Pero cuando la persona reza con kavaná muy grande, o con lágrimas, o con clamor de lo más profundo de su corazón, la tefilá no pasa por ángeles y se va directamente para allá. A tal grado que está escrito en la Gemara Masejet Berachot Lamed Bet Amud Bet, Millón shehara Bet Hamikdash nin'alu sharet tefilá. Desde que se destruyó Bet Hamikdash, se cerraron los portones del rezo. Be'af al pi shesharet tefilá nin'alu. Aunque se cerraron los portones, sharet dim'a lo nin'alu. Los portones de las lágrimas no se cerraron. Yo siempre digo a mi esposa, ¿ya pediste? Me dijo, ya. Le dije, ¿ya lloraste? No. Le dije, entonces ya estuvo que todavía no se recibió. Hasta que no llores, no sirve. Porque sharet dim'a lo nin'alu. Dice la Gemara, Miyom shehara bet hamikdash. Desde que se destruyó Bet Hamikdash, Nifseka Homat Barzel, se puso una barrera de metal entre Israel y Boreola. Entonces quiere decir que desde el día que se destruyó Bet Hamikdash, hay portones cerrados y hay barda. Bueno, entonces ¿para qué rezamos? Dice el Marsha, ¿qué es esta Homat Barzel? Una mejitza, una barda. ¿Y qué son los portones cerrados? Son los ángeles que acusan a la persona y bloquean y obstaculizan y obstruyen entre Israel y Boreolam. Esos son, no hay una barda que divida, no hay portones cerrados. ¿Sabes de qué estamos hablando? Los ángeles acusan, no merece, sí merece. Mira lo que hizo, mira esto, mira el otro. Y como está acusando, entonces la tefilá está detenida. Pero cuando la persona reza con kavaná muy grande,
Cuando la persona llora en su tefilá y está hablando con Hashem, Malachim, muchas gracias por sus servicios. Hoy me voy a dirigir directo a Akadosh Baruj Hu. Con eso queda contestada las preguntas que preguntamos de Haná. Hashem, de todos los ejércitos que tienes, ¿te cuesta mucho trabajo darme a mí un hijo? Tienes todo. ¿Qué te cuesta? ¿Por qué no me das un hijo? El motivo que no se lo daba no es porque le cuesta. A Hashem no le cuesta nada. Pero la manera de hablar de Haná es de una mujer adolorida. Y cuando uno está adolorido, habla lo que sea. Y Hashem Itbaraj no se lo toma mal. Y por eso nunca vimos que fue castigada Haná. Todo lo contrario. Cuando rezó y le dijo, Batomer Hashem Tzevakot, mira todo lo que tienes, ¿qué te cuesta darme un hijo? Es una manera de hablarle a Hashem, mitoch ke'ev lev, de un dolor del corazón profundo que requiere de una petición y un deseo natural de una mujer. Por lo tanto, Haná le está haciendo una tefilá a Hashem con clamor, con lágrimas sin duda, y con una kavaná muy grande. Y el dolor para Haná era muy especial. Y entonces su tefilá no pasó por los malachim, se brinca a los malachim y va a hablar con Hashem Itbaraj. ¿Para qué entonces el ejemplo? ¿Para qué entonces el ejemplo de que no, que el rey, que el pan, y como pregunta el Señor, que primero fue con las demás personas, luego con él? Haná primero rezaba normal. Está pidiendo vía los malachim. Es la que no le hicieron caso. You okay? You okay? Super okay. Pero cuando después él está haciendo tefilá Hashem, Haná, llorando con kavaná, se brinca a los que están recibiendo, que son los malachim, y se mete directamente con el rey. Y le dice al rey, ¿qué te cuesta? Dame un pedazo de pan. ¿Qué te cuesta, Boreolam? Seguro que no le cuesta nada a Hashem. Pero es la manera de hablar cuando uno está dolorido. Y a Kadosh Baruj Hu, aunque le hables fuerte, dice la Gemara, Haná itija devarim que la pe mala. Haná le habló muy fuerte a Hashem. Hashem no se molesta. Es su hija. Es su hija. Claro que es una tzadeket. Y la manera de hablar, como que, oye, ¿qué te cuesta? Di a Hashem, por favor, mándamelo. Pero ¿por qué tiene que decir qué te cuesta? No se dice así, pero así lo dijo. No, por el dolor que sentía. Y Hashem no se lo toma mal. Porque a Kadosh Baruj Hu lo va bitrunia en briotav. Boreolam no puede juzgar tan fuerte a una persona dolorida. Y cuando está pidiendo algo, Hashem Itbaraj está recibiendo la tefilá directamente. Por eso dice la Gemara, Dahak venichnas etzel hamelech. Se metió y habló con el rey. ¿Qué es meterse con hablar con el rey? Señoras y señores, ¿qué vamos a hacer este año, Be'ezrat Hashem? No hay que pedir tefilá normal. Dohek venichnas etzel hamelech. Hay que pedirle a Hashem Itbaraj y hay que empujar a todos, y es más, ni pierdas tu tiempo. No estés pidiendo normal por medio de los ángeles. De una vez clávate hasta adentro y habla con Hashem Itbaraj. Cuando la persona rompe su corazón y le pide a Hashem, eso quiere decir Shava'at Aniim Ata Tishma. Boreolam escucha a los pobres. Vi una definición hermosa en el Or HaHaim HaKadosh, en Perashat Kitavo. ¿Qué es pobreza? Que la persona no tiene fuerza para luchar. No tengo fuerza para salir. Dice el Rashba, cuando uno reza, ¿cómo tiene que rezar? Los pies juntos y las manos juntas. ¿Qué simboliza?
me siento amarrado y me siento atado. No puedo huir del daño ni aproximarme al éxito. Por favor, Boreolam, mira, estoy amarrado. Les voy a decir algo muy interesante. Tengo hasta ahorita la pena y el dolor. A los 14 años, yo estaba en el Bet Knesset Maguen David. Entonces, ahí rezaba, iba con mi bicicleta a rezar. Y me acuerdo que una vez estaba yo rezando con las manos atrás, en la Amida. Y cuando acabé, se me acercó un viejito, que le agradezco mucho su lección, y me dijo, no creo que sea correcto que ponga las manos atrás para rezar. Así como que estás hablando con Hashem. Pon las manos así. Yo tenía 14 años. Después pasaron 30 años y encontré en el Bet Yosef que Minhag Arabia, en Arabia, la gente acostumbraba a hacer tefilá con las manos atrás, amarradas, para demostrarle a Hashem, me siento amarrado y no puedo salir del problema. Tú ayúdame. Hacían un acto para despertar el sentimiento y darle un testimonio a Hashem, me siento atado, Boreolam. Y ponían las manos atrás. Dije, Jabal, ya falleció el viejito. ¿Cómo me hubiera encantado, después de 30 años, haber encontrado el Bet Yosef y enseñarle ese sentimiento? Pero nosotros, el punto principal es, o me siento atado, o me siento amarrado por atrás y no puedo huir del daño. Este es el sentimiento niflá que una persona tiene que hacer para poder hacer tefilá. Punto número 1. Es verdad que hay gente que le cuesta trabajo sacar lágrimas, pero ya dijo el Ravad, lágrimas, ahorita vamos a ver qué significan las lágrimas. Lágrimas ayudan, o kavaná gedolá, mucha concentración. Las lágrimas es una manifestación de un dolor muy profundo y una concentración cuando vienes a pedir a alguien. Si tú tienes emuná, que la solución está con alguien, te sueltas a llorar. Y entonces hay que crecer la emuná, y si no puedes sacar lágrimas, por lo menos una kavaná muy especial para que esa tefilá vaya hacia adelante. Hablando de las lágrimas, está escrito algo impresionante. Todos los portones han cerrado menos los portones de las lágrimas. Quisiera yo preguntar, ¿las lágrimas sirven de algo? ¿O es un ejemplo nada más para entender lo que estamos diciendo? Encontré Mahloket, Rashi y Meiri. Dice Rashi que las lágrimas sirven delante de Hashem. Kavaná en la tefilá, y las lágrimas también sirven delante de Hashem. ¿Y por qué las lágrimas sirven delante de Hashem? Porque cuando una persona llora, muestra su dolor. Y un padre como Akadosh Baruj Hu nos quiere tanto que sin duda, cuando ve las lágrimas de un hijo o una hija, la persona se transforma y ejerce fuerza diferente para poder salir adelante. Según Rashi, y decimos en el Selihot varias veces, Dim'ati sima benodeja, mis lágrimas ponlas en tu barril. Dim'at penehem tish'e, las lágrimas de su cara, acéptaselas. Vemos que las lágrimas tienen fuerza. Sin embargo, el Meiri dice en Baba Metzia Nun Teta Mutbet, dice no. Aunque la tefilá siempre sirve, pero cuando es de lo más profundo del corazón, hasta que las lágrimas se le salen, la tefilá se recibe más. Y dijeron como un ejemplo nada más que los portones de lágrimas no se cerraron, es decir, la kavaná de tefilá. No las lágrimas mismas, sino la kavaná tan profunda que hasta se les salen las lágrimas. Sale que encontramos dos explicaciones claras. Una, tefilá plus lágrimas. Dos, no tefilá plus lágrimas. Una tefilá tan profunda que hasta que se salen las lágrimas. Pero si no salen las lágrimas y la tefilá es profunda, adelante. Y no hay ningún problema. Vemos dos maneras de interpretar el concepto de lágrimas. Por lo tanto, nos restan dos cosas. Rezar con mucha kavaná y también
la persona que puede sacar de su corazón lágrimas, es algo muy grande para poder rezar delante de Hashem. Punto número 3. Está escrito en la Gemara Masejet Pesachim que afilu pehea mutbet, afilu mechitza shel barzel, ena mafseket ben Israel avihem shebashamayim. No hay nada que divide entre Israel y Boreolam. Así dice la Gemara. Pregunta el Maharsha, oigan bien, ¿no que dijo la Gemara en Masejet Berajot Lamed Bet que sí hay división? ¿Y quién es la división que quedamos? Los ángeles, muy bien. Contesta el Maharsha, oigan, si son tan amables, la regla de la vida. Todo lo que los ángeles obstruyen, cuando no es con lágrimas y con mucha cabana, es cuando uno pide cosas personales, corbatas, zapatos, mancuernillas, vestidos, diademas, etc. y botas. Ahí, cuando uno pide esas cosas, se obstruye y necesitamos lágrimas y necesitamos mucha cabana para que Hashem te lo mande. Para acabar pronto, el que quiere cambiar de coche, o llora o no lo cambia. ¿Por qué? Porque con las lágrimas va directo con Hashem y ya no pasa por los malachim. Dice el Maharsha, pero una persona que viene a alabar a Hashem, a agradecerle y a pedir cosas espirituales, no hay bardas, no hay ángeles. En otras palabras, una persona que viene a alabar a Hashem y dice Baruch Hashem Ameborach Leolam Vaed, y viene a decirle a Boreolam antes de empezar a Hot Ketana, gracias Boreolam por todo lo que me mandaste en el año. Antes de empezar a pedir otra vez Tichle Shana Betahel Shana y empezar Zochrenu Lechaim, párate unos instantes y di, Boreolam, gracias por todo lo que me mandaste en el año. Ahí puede entrar el Mizmor de Torah. Todos los Mizmorim que guste. Y entonces la persona viene a agradecer a Hashem, o la persona viene a alabar a Hashem, mira qué poderoso, mira qué grande eres, Boreolam, etcétera, etcétera. Como la primera parte de la Amidá o la última parte de la Amidá. La primera parte es alabanza y la última parte es agradecimiento. No pasa por los ángeles, sino se va directo al cielo. Solo cuando son pedidos terrenales y materiales, ahí obstruyen los ángeles, y si lloras a una cabana grande, te los brincas. Pero cuando la persona viene a alabar a Hashem o agradecerle, no pasa por ángeles. Y directamente pasa con Hashem. Aumenta un servidor. Dice el Meiri en la Tshuvot Siman Kaf Dalet. ¿Cómo es posible que en las primeras 3 Berajot pedimos Zochrenu Lechaim, Melech Hafetz Bahaim, danos vida? Si está prohibido pedir en las primeras 3 Berajot y en las últimas. La Gemara dice en Masejet Berajot Lamed Dalet, no se piden necesidades propias ni en las primeras 3 ni en las últimas 3, nada más en medio. ¿Cómo Jajamín fijaron de pedir Zochrenu Lechaim, Usefer Haim, Parnasat Tova, todo lo que pedimos? Contesta el Meiri, Zochrenu Lechaim y Parnasat Tova no habla de pedidos materiales, de tener vida y tener cuerpo y tener mucho dinero. No se habla de eso. Se habla de pedidos espirituales. Zochrenu Lechaim, que podamos sentir a Boreolam, que podamos sentir que la espiritualidad es lo máximo en la vida. Hay gente que tiene las arterias tapadas. Y cuando uno pide Zochrenu Lechaim, le pide a Boreolam espiritualidad. Melech Hafetz Bahaim, como dijo Abraham vino sobre Ismael, Lu Ismael Ihyeh lefaneja.
Y Hiye que viva, dice Rashi, beirateja, con temor a ti. Los pedidos esos son espiritualidad. ¿Alguien conoce dólares espirituales? ¿No los han visto nunca? Dólares espirituales. Pide dinero, dinero espiritual. ¿Quién habla de dinero espiritual? Dinero es dinero. La respuesta es que el dinero te ayude. No pedimos parnasá merubá, sino parnasá tová. Parnasá merubá es mucho dinero. Y parnasá tová es bueno el dinero. Que el dinero no te haga materialista, que no te haga personalista, que no te haga vanidoso, que no te haga soberbio, que no te aleje de tu familia, que no te, etcétera, etcétera. Que el dinero no te haga daño. ¿Cuánta gente para conseguir unos pesos? ¿Quién sabe qué tantas averot tienen que hacer? Entonces, Boreolam, que el dinero no me haga daño. Eso es Parnasá Tová. No mucho dinero, sino que el dinero que tenga no me haga daño. Ni para conseguirlo, ni al obtenerlo. Eso es Parnasá Tová. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué se puede pedir eso? Aquí viene la oración hermosa que quiero transmitir. Ki bakashat ruhaniyut zeu mishivhei Hashem. Pedir espiritualidad es la alabanza más grande al Creador. Quedamos que en las primeras 3 nada más se puede alabar. Y en las últimas 3 se puede alabar a Hashem, agradecer y alabar. Entonces, ¿por qué Jajamín fijaron ese tipo de pedidos? Porque esos pedidos no son pedidos, son alabanzas. Pedir espiritualidad, Boreolam, déjanos sentir que podamos rezar mejor este año, que podamos estudiar mejor, que nos alejemos de cosas que nos hacen daño, que tengamos tendencia para tzeniut, que tengamos tendencia para pureza, para trabajar nuestras midot tovot, etcétera, etcétera. Cuando uno le pide a Boreolam espiritualidad para él, para su esposa, para sus hijos, eso no es pedido, eso es alabar a Hashem. Zeu Mishivhei Hashem. Pedir espiritualidad es alabanza a Boreolam. Y por eso se permite pedir las primeras 3. Porque la Gemara dice, Begim al Rishonot, en las primeras 3 y las últimas 3, Al Yevakesh Tzrachav, que no pida sus necesidades. Eso no es necesidad. Necesidad son corbatas. Necesidad son pantalones. Necesidad es varilla. Necesidad es piso. Esto no es necesidad, es alabanza a Hashem Yitbaraj. Y por lo tanto se puede pedir. ¿Qué sale la regla de este punto número 3? ¿Qué es lo que pasa por los ángeles? Pedidos materiales. Y a eso me lo puedo brincar con lágrimas o con tefilá con mucha cabana. Pero cuando uno pide alabanza a Hashem, alaba a Hashem, o le agradece, o pide espiritualidad, ¿por dónde pasa la tefilá? ¿Directo a dónde? Entonces, aprendimos algo muy grande. Pide espiritualidad. La gente nos pasamos pidiendo puro Parnasá Tová. Y la verdad, seguro que queremos Parnasá Tová. ¿Quién no quiere? ¿Quién no necesita? Pero hay que pedir mucha espiritualidad también. Y cuando uno le pide a Hashem, las cosas cambian. Les voy a contar un secreto. No lo cuenten mucho. Hablé con un joven que tenía 22, 23 años y no recibió una formación religiosa. Pero sus abuelitos lloraron por él 20 años. Le dije, tú eres el fruto de las lágrimas de tus abuelitos. ¿Y qué creen? Sus padres nunca quisieron que su hija se case con ese muchacho. Y cuando una persona en la vida, o sea, los padres de él, cuando una persona casa una hija o un hijo y no estás shalem, satisfecho y contento, y no le recomiendas a tu hijo y a tu hija casarte, no tiene verajá el matrimonio.
Para que un matrimonio tenga verajá, tiene con la bendición de los padres, en otras palabras, la aceptación de los padres. Lo digo un poco más anticuado, con el permiso de los padres. Esa palabra ya no existe ahorita. Yo siempre le digo a mis hijos, con quién no te casas, yo decido. Con quién sí te casas, tú decides. Si yo digo no, es no. Si yo no digo no, yo no digo con quién, con la que tú quieras. Pero con quién no, yo decido. Porque yo soy tu padre y yo entiendo mejor la vida para ti que es lo que tú entiendes. El yesod es las lágrimas y la tefilá, hay veces no sirven ahorita, pero en 20 años se ven los frutos. Y es lo que una persona tiene que valorar de lo que es tefilá. Repetimos, punto número 1, estudiamos Haná y su tefilá y su manera de hablarle a Hashem y el ejemplo que por medio de lágrimas o kavaná fuerte se brincó a los malajim. Punto número 2, si las lágrimas con tefilá o las lágrimas es un ejemplo nada más para conceptualizar la kavaná de la tefilá. Número 3, dijimos una cosa maravillosa. Todo lo que hay barrera y hay ángeles que interrumpen es cuando vienes a pedir cosas materiales. Pero cuando vienes a pedir espiritualidad, o vienes a alabar a Hashem, o vienes a agradecerle a Hashem, no pasa vía los malajim, sino directamente va con Hashem Yitbaraj. Si queremos, punto número 4, definir el concepto de tefilá. Tefilá se entiende en la Gemara algo impresionante. Vean la shon de la Gemara. La Gemara Masechet Brachot Lamed Alef. Yachol ish'al tzrachav ve'achar kach yitpalel. ¿Se puede pedir sus necesidades y luego rezar? Dice la Gemara, no. Primero hay que alabar a Hashem y después hay que pedir sus necesidades. Óyeme, ¿qué es rezar? ¿No es pedir? Vemos de aquí que rezar no es pedir. Rezar es conectarte con Hashem. La palabra tefilá viene de naftule Elohim, la shon tefilá es itchabrut, unión. Tefilá no es rezar, tefilá es conectarse con Hashem. Tefilá es apegarse a Hashem. Y por medio que la persona se siente dependiente de él, me siento conectado. Un hijo dependiente de los padres vive con más conexión. Un hijo más independiente, menos conexión. Con Hashem Yitbaraj, el tefilá que hace es un acto de conectarte con él. Vean ustedes. En toda verajá de la tefilá hay dos partes. Una, atajonenu, tú das la sabiduría. Vejonenu, y dame sabiduría. Refaenu, mándanos refuá. Kikel rofe rahman beneeman ata. Porque tú es el que manda la sabiduría, la curación. Selah lanu, perdónanos. Kikel tov salah ata. Porque tú es el que mandas el perdón. Barejenu, danos verajá, parnasá. Kikel tov umetiv ata. Shema kolenu, kikel shomea tefila. En todas las verajot, dice el Sefer HaHinuch, el Perashat Ekev, hay dos partes. La parte de pedir, petición, y la parte de reconocer. Pero primero está la petición. En todas está primero la petición y luego el reconocimiento, menos en la sabiduría. Primero reconozco a Hashem y después le pido. ¿Por qué aún así? En otra ocasión, merced a Hashem. Entonces, la tefilá está compuesta de dos partes. Reconocer y pedir. Nosotros le echamos más ganas al pedido. Pero dice Rav Haim Vital, el alumno del Arizal, no alargues tanto en tus pedidos. Lo principal de la tefilá es sentirse como un siervo que todo lo recibe de su amo. Entonces, si tú reconoces a Hashem bien, ya te lo va a mandar todo. Claro que hay que pedir, pero el pedido es un medio de reconocer a Hashem Yitbaraj. Y este es el secreto de lo que es
la tefilá. Por un lado, hablamos de que hay que enfatizar más en el reconocimiento. Y por otro lado, se habla siempre que hay que ser muy detallista y detallar todos los pedidos. ¿Para qué hay que detallar? Para valorar la dimensión del pedido, para reconocer la bondad de Hashem. Es la misma idea de lo que una persona está haciendo. Dice la Gemara en Masejet Berajot Lamed Bet. Cuando una persona va a rezar, tiene que rezar con alegría. Sheneemar begilu bira'ada. Con alegría. Muy bueno. Tiene que rezar con alegría. Y cuando una persona reza con alegría, la tefilá tiene mucha fuerza. Pregunta a la señora, bueno, ¿qué hago? ¿Lágrimas o alegría? La respuesta, Aim bemare boja belev sameach. Las lágrimas no es de tristeza. Si son lágrimas de tristeza y de inconformidad, no. Las lágrimas es porque está una persona hablando con Hashem y se emociona y la intensidad y la kavaná y el dolor saca las lágrimas. Pero las lágrimas no contradice la alegría. Y la pregunta es, ¿cómo una persona puede despertar la alegría al rezar? 3 explicaciones, Bezrat Hashem. Número 1, cuando una persona reza con sentimiento de Akarat Tov, que está agradecido con Hashem. Estuve la semana pasada, entré a un edificio de una casa de mi hija. Entro y le digo al poli, ¿cómo está usted? Me dijo, gracias a Dios un día más. Me gustó la respuesta. Cuando salí del edificio, le digo, poli, ¿por qué no me pregunta a mí cómo estoy? Me dijo, no, yo lo veo bien. Le dije, no, a mí me pregunta usted cómo estoy. Entonces me dice el poli desde la caseta. Me dice, bueno, ¿cómo está usted? Le digo, gracias a Dios un día más. Y se rió el poli. Le dije, me encantó lo que usted me enseñó el día de hoy. La persona tiene que sentirse afortunada un día más. Cuando uno dice, bien, gracias a Dios, un día más es valorar que un día más viviste. Y la persona se siente afortunado de las cosas que recibe de Hashem. Dice el Seforno, cuando uno se siente afortunado y agradecido, sirve a Dios con alegría. ¿Sabes por qué? De alguien que le tienes Akarat Tov, lo atiendes con alegría. ¿Por qué con alegría? Por el gusto y la emoción de servirle a alguien que te sientes agradecido con él. Seforno, Derech haoved me'ahava la'avod besimha. Seforno Humash Devarim, capítulo 12, versículo 7. Dice que la persona que se siente agradecido lo sirve con alegría. Por lo tanto, la alegría en el rezo es un testimonio del amor que le tengo a Hashem, y el amor es fruto del reconocimiento de todo lo que recibo de Él. ¿Está claro? Y así hay que sentirse alegre. Una cosa impresionante. No sé si oyeron hablar de Rabbi Abraham Pam. Rabbi Abraham Pam era Rosh Yeshiva de Torah Badat. En Estados Unidos hay Ocean Parkway, hay Ocean Avenue. En Ocean Avenue estaba la casa del Hajam Rapam. Yo tuve el zehut hace 23 años, entrar a su casa y examinarme con él. Estuve 2 horas en su casa. Y Rapam era un gadol muy grande y humilde muy grande. Al final de su vida, en el año exactamente de las Twin Towers, 2001. No, 11 de septiembre, pero 2001. En el año 2001, Rapam se enfermó y yo estaba con mi familia en Lakewood y nos pidieron que hagamos tefilá por Rapam porque estaba muy grave. Total, fallece Rapam. Sale la vida de Rapam. Escuchen este más. Qué cosa tan hermosa en la vida. Y Rapam lo llevaron con el doctor porque tenía la mahalá, estaba enfermo y le estaban haciendo pruebas a ver si le duele o no le duele, para ver si está vivo o no está vivo el miembro. Entonces no decía nada.
Y le dice el doctor, bueno, ¿no le duele? Dice, ¿cómo no? Me duele muchísimo. Y le dijo, el hijo le dice al doctor, oiga, también en la casa no se queja de nada. Nunca se queja. ¿Y en su casa también le duele? Dice, claro que me duele. Bueno, si le duele está bien. El doctor no se metió en detalles, no es psicólogo. ¿Por qué no exclama? ¿Por qué no hace un gesto? ¿Por qué no esto? Va con su hijo en el coche y le dice, pa, ¿por qué no te quejaste? ¿Por qué no haces? ¡Ay, me duele! Si uno se mete al agua fría, hace así. ¿Por qué no hiciste? Le dijo, mira hijo, Boreolá me dio larga vida y toda mi vida la dediqué a estudiar y a enseñar Torah. Baruch Hashem, siempre tuve parnasá y no me faltó nada. Y todos mis hijos y mis nietos y mis yernos y mis nueras caminan en el camino de Hashem. ¿Tú crees que yo me puedo quejar delante de Hashem? No es una vergüenza hacer ay, uy, me la tengo que aguantar. Porque eso no me va a quitar el dolor. Y como el anfitrión es Boreolam, no se vale quejarse cuando fue tan maravillosa su manera de recibirme en esta vida. Rapam. Cuando uno tiene el Akarat Tov delante de Hashem y se siente agradecido, reza con alegría. Porque lo estoy sirviendo a Él y a Él le gusta que recemos, le gusta que platiquemos, que le agradezcamos, que lo elogiemos, que nos acerquemos a Él, que podamos sentir esa dependencia de Hashem. Número 2, el privilegio de poder platicar y hablar con Él. Eso te tiene que dar alegría, que tengo la oportunidad de unos instantes de hablar con Hashem. Número 3, qué alegría tan grande, porque la solución de mis asuntos, aquí está. Aquí está. Yo recuerdo, tengo un amigo que pasó un accidente muy grande, hace más 20 y tantos años. Y fuimos al hospital, el ABC de observatorio, y éramos como 40 brejim haciendo tefilá Hashem. Y el doctor salió, nos vio cómo estábamos rezando ahí en terapia intensiva, y se quedó así, estaba viendo. Baruch Hashem salvó la vida. Después de unos años, le habló por teléfono el doctor a la mamá de nuestro amigo. Le dijo, señora, llámele al grupo de los rabinos que vengan a rezar, porque el hijo del doctor pasó un accidente y humanamente no tiene solución. Llámele al grupo de los rabinos que le recen. Así como lo oyen, ¿por qué tengo que tener alegría cuando rezo? ¿Cómo despierto la alegría? Porque acá está la solución. No vayas con el cajero y le pidas 500,000 pesos para tu casa que quieres comprar. Ve con el gerente, el mero mero. Entonces, cuando yo estoy con el mero mero hablando, eso me da alegría. 3 son los motivos para despertar la alegría. 1, el agradecimiento me permite rezar con alegría. 2, el hecho que tengo el privilegio de hablar con Él. Y 3, el hecho de que la solución está con Él. Existen 3 pensamientos muy importantes en el momento de rezar. 2 en el momento del rezo y 1 antes de rezar. Vamos a ver primero los que son cuando una persona hace tefilá. El primero es entender lo que estás diciendo. La verdad, una persona que no entiende lo que dice está fuera de la tefilá. Yo recuerdo, hace 35 años, le dije a mi mashgiach, Rav Arlinger, el yerno de Rav Wolbe, que vive en Ocean Parkway, es Rosh Yeshiva de mashgiach de la Yeshiva de Mir. Y le dije, jajam, diario pedir. Me dijo, dime una cosa, ¿tú disfrutas la tefilá? Le dije, no, yo disfruto un helado. Yo la tefilá rezo, pero no la tefilá. Yo disfruto un helado con 2 bolas, pero yo no disfruto la tefilá.
Me dijo, si no has disfrutado la tefilá, nunca has rezado. Tefilá, la persona tiene que tener gishmak. ¿Qué es gishmak? Sabor. En yiddish, gishmak. Dulzura, sabor. Disfrutar. Porque la persona que aprende a rezar y entiende lo que está diciendo, y entiende que está hablando con el rey, y entiende la importancia de conectarse con Hashem, cada tefilá te tiene que superar y ser más conectado con Hashem. Entonces la persona disfruta la tefilá. Número 1, entender lo que uno está diciendo. 2, una persona que le dice, reza en japonés, y no sabe lo que está diciendo, y se mueve y le hace así, ¿qué va a entender? ¿Qué va a rezar? No sirve para nada. Si no entiende, está fuera del negocio. Número 2, dice Rav Haim, y sobre eso, entender, el halajá dice que si uno no entendió lo que está diciendo, ¿cumple o no cumple? Cumple, con excepción del primer pasuk de Kriyat Shema, que tiene que entenderlo, y la primer verajá hasta Magen Abraham, que tiene que entender lo que dice. Lo demás, ojalá que lo entienda, sería maravilloso. Pero si no lo entiende, cumple. Segundo pensamiento que es importantísimo, y eso, dice Rav Haim Brisk, para toda la tefilá no cumple si no lo sintió. No entender las palabras. Sentirse que está parado delante del rey hablando. Si tú no sientes que estás parado delante del rey hablando, la tefilá no valió. No hay aquí, párase, Hashem se mata. La persona tiene que sentir que está hablando con el rey. Que Omed Bifnei HaMelech. Y eso en toda la tefilá es necesario. A lo mejor me distraje, pero siempre estoy consciente que estoy hablando con Hashem. Y si la persona no siente eso, no cumple. ¿Y cuál es el punto que la persona tiene que tener antes de la tefilá? Les voy a decir muy rápido. 3 pensamientos grandes. Antes de empezar a rezar la mirada. 1, qué grande es Hashem y poderoso. 2, ¿quién soy yo? No tengo el derecho de hablar. Y 3, qué privilegio poder dirigirme hacia Él. Siempre que vayas a rezar, piensa 3 cosas. ¿Delante de quién voy a hablar? Qué grande es. Piensa en Él unos instantes antes de rezar. 2, mira quién soy yo, con qué derecho vengo yo a hablar con Él. Y 3, qué privilegio que voy a dialogar con Él. Esos pensamientos le permiten a la persona poder despertar su tefilá como debe de ser. Dice el halajá, no se dice la amidá en voz alta, tiene que ser en voz bajita. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Dice el Mishnah Berurah, por Hafetz Haim, que por qué la persona tiene que rezar en voz bajita, para que se dé cuenta que Akadosh Baruj Hu hasta en ese tono lo escucha. Y no hace falta levantar la voz. Y tener emuná que hasta en quedito Hashem me escucha. Segunda explicación, la que usted dice. Estoy tan cerca que a este tono me está escuchando. Aquí está Hashem. Shiviti Hashem le negdit amid. Primera explicación. Hashem tiene la capacidad de oírme aunque no grite. Segunda explicación. Porque está aquí y a este tono me está escuchando. ¿Qué siente una persona que Hashem está aquí enfrente platicando con él? Su tefilá es completamente diferente. Para concluir, quisiera explicar por qué una persona tiene que hacer una reverencia cuando va a rezar delante de Hashem. Baruch atah, y cuando pronuncia el nombre de Hashem, bien erguido. Cuando yo era adolescente, yo pensaba que cuando uno dice el nombre de Hashem, tiene que estar súper hacia abajo. Así pensaba ya a los 14, 15 años. Entonces me agachaba cuando decía el nombre de Hashem. Cuando empecé a estudiar me di cuenta que al revés. Baruch atah, y cuando digo el nombre de Hashem, bien erguido, para decir el nombre de Hashem. ¿Qué significa eso? 3 explicaciones y concluimos. Número 1.
me agacho al principio de la Amidá y al final para demostrarle a Hashem con qué derecho puedo yo venir a hablar delante de ti. Así explican los mefarshim. Kriya bitfilá es achnaa y argashá, dice el Mabit, she'eno ra'ui leshabeach o litpalel o ledaber bifnei hamelech. Cuando uno se agacha, demuestra doblegación. No me siento con derecho a hablar contigo. Segunda explicación, dice Rabbenu Yonah, que la persona se llena de temor delante de Hashem, pero cuando pronuncia su nombre, digo, sí, tengo mucho miedo. Pero ¿sabes en manos de quién estoy? Del piadoso. Y como estoy en manos de su nombre, cuando pronuncio su nombre, estoy bien erguido y tengo confianza en Hashem. Temor y confianza. Temor y confianza. Eso significa Baruch Atah y luego Hashem, confianza en Boreolam. Y por último, dice el Tosfot Rosh, ¿qué significa cuando una persona se doblega así, hace una reverencia delante de Hashem? Como pedirle permiso para empezar a hablar. Y cuando va a acabar la Amidá, pedirle permiso para retirarse. Eso es lo que estudiamos, que así se aposterna uno. O por doblegación, que no me siento apropiado para hablar contigo, y menos pedirte, porque te debo muchas deudas y todavía sigo volviendo a pedir. Número 2, temor y confianza en Hashem. Y número 3, que la persona al principio de la Amidá le pide permiso a Hashem y al final le pide permiso para poder concluir. Por lo tanto, no nos resta más que trabajar fuerte sobre lo que es tefilá, y por eso el tema de hoy se llama el creador de los ejércitos. Háblale a Hashem como quieras. Hashem no se va a molestar. Porque cuando el corazón está abierto, no hay ningún problema. Porque no hablo con los ángeles. ¿Con quién estoy hablando? Directamente con Hashem Itbaraj. Que Akadosh Baruj Hu reciba las tefilot de todo Am Israel con piedad y con amor. Y que Boreolam conceda todos los deseos de todos sus hijos y merced Hashem. Ve'achtevenu lehaim tovim shalom. Amén ve amén.